Shabbat Shalom, amados que nos siguen en este canal Kabbalah Yeshua. Hoy Shabbat 5 de Tammuz del año 5783, 24 de junio del 2023. Vamos a iniciar esta parashá, el estudio de esta semana, que corresponde a la parashá de Jucat, que prácticamente es traducido como constitución o como ley. Vamos a ver que esta palabra tiene una connotación tal vez agresiva por la forma de expresión de ley, como es algo obligado, pero en realidad vamos a ver que es una estructura, es un diseño, es una forma en que el Eterno ha expresado cómo el ser humano va a ser corregido en este mundo, cómo puede ser corregido a través de los hukim, de las leyes o de estos preceptos que se encuentran en la Torá, ya que tenemos 613 misbot, 248 que corresponden a los órganos del cuerpo para activar al ser humano, ya que tienen una correspondencia en el plano cosmogónico, en el plano astral, en lo que entendemos como el universo. Es una correspondencia cosmogónica para corregir así, depurar al ser humano. Y tenemos 365 misbot también que corresponden a los 365 días del año, que son la contención interna de nuestras energías también para depurar al ser humano internamente y así corregir al mundo para que éste no colapse en los sistemas sociales. Bien, esta parashá de Jucat que explica, o más bien no explica mucho a la Torá, cómo es la ley de la Pará Adumá, la vaca roja, que se le pide a Moisés, que le pida al pueblo para ser sacrificada. Y esta purifica a las personas que tuvieron contacto con un muerto o están impuras, que están en estado de tamé, impuros. Algo difícil de comprender. Hay varias leyes que son muy difíciles de comprender porque no entran en la lógica humana. Cómo es que este corbán, todos los que participan en él quedan impuros, y a final de cuentas la ceniza y el agua con la que es mezclado al final sirven para purificar a aquellas personas que habían estado impuras. Entonces no es muy racional, no es muy lógico y tiene que ser entendido de una manera más profunda. Vamos a ver qué es lo que nos enseñan los rabinos, los maestros cabalistas que enseñan la Torá de una manera más profunda, cómo nos ayudan a entender esto, y también los libros, el libro del Midrash, que nos ayuda a comprender un poco este asunto de la Pará Adumá, que nos enseñan que es la síntesis, es la semilla de todas las hukim, de todas las leyes de la Torá. Es como es que una sola va a contener todas las demás misbot para concentrarlas en una sola. Vamos a tratar de explicarlo a partir de las palabras y de las gematrías que vamos a encontrar en el transcurso de esta parashá. Primeramente, la palabra Jucat, que es ley, surge en esta parashá, pero tenemos primero que analizar la palabra perdón, porque la palabra perdón tiene muchas connotaciones y no siempre perdonar, la misma palabra se utiliza como el perdón del ser humano. Hay una palabra en especial, shelach, que es la palabra donde el perdón proviene de Dios, mientras hay otras palabras como la palabra noshe,
que tengo aquí, la palabra que está compuesta por la Nun, Shim, Aleph, es la palabra Noshe, que significa perdón, perdona. Y también tenemos la palabra Abón, que es pecado. En el capítulo 14 del libro de Bamidbar, Moshe le pide al Eterno que perdone al pueblo por estas rebeliones que hacían ellos constantemente una tras otra. Pero aquí utiliza esta palabra, perdona los pecados, Nosh Abon, perdona los pecados del pueblo. Vamos a ver primero estas dos palabras, cómo tienen una gematría. Tiene una gematría de 351. La Shin vale 300, la Nun 50 y la Aleph 1. Tenemos entonces 351. Cuando sintetizamos en un Mispar Catán, reducimos el valor, lo vamos a reducir, obtenemos entonces un 5 y 3, 8 y 1, 9. Tenemos 9. La contracción de los números nos da un 9, que es, en otras palabras, emet, que es verdad, y algunas otras palabras que tienen el mismo valor gemátrico. ¿Sí? Entonces, perdón es algo que tiene que ser verdadero. Y después la palabra abón, ¿sí? Que vale 700, la nun final, la nun sofit, la ain vale 70 y la bab 6. Entonces tenemos 776. 776. Y cuando reducimos este valor, nos da 20. Y es aquí donde comienza una expresión de las palabras, nos empiezan a expresar las mismas palabras que son esencias, que son emanaciones del Creador, las mismas letras son emanaciones del Creador, empiezan a enviar información. Cuando estos valores finales de 9 y 20, nosotros le ponemos letras, porque los números son letras y las letras son números, entonces tenemos una letra Tet y una letra Bet. ¿Sí? Esto quiere decir que la letra Tet y la letra Bet juntas forman la palabra Top, que es bueno. ¿Sí? Es como si Moshe le dijera al Creador, haz algo bueno por tu pueblo y perdónalos. Pero no termina aquí la información. Vamos a ver cómo nos sigue los valores gemátricos enseñando conceptos internos de la Torah. ¿Por qué son los números? ¿Por qué es la gematría? ¿Por qué es las energías de las letras las que nos están mostrando, nos están enseñando, están expresando su naturaleza interna? En este caso, el perdón es algo bueno. Y como ese perdón tiene que emanar del Creador, es una expresión de Moshe, de abajo hacia arriba, en el mundo físico al mundo espiritual, es la plegaria. Entonces dijimos que hay una palabra que se pronuncia Shelah, que es perdón, o Shlachá. Este perdón, entonces, proviene de Dios. Ya no es el perdón del ser humano, ni un perdón de olvidar alguna falla del prójimo hacia mí. No es que voy a olvidar, sino es un perdón que viene de arriba. Porque cuando esto ocurre, es permanente, es infinito, es eterno. Y no solamente que el perdón se convierte en la anulación de una falta, ¿sí? Sino que con el tiempo se va a convertir en pureza, en belleza, así como dice Isaías, que los pecados serán blancos como la nieve, porque es un perdón que viene de arriba, viene impregnado de esta naturaleza divina de la santidad del Creador. Y por eso el profeta Isaías se expresa de esta manera. Vamos a ver la palabra entonces, Shelach.
que se escribe con una Samek, Lamek y una Het. Samek, Lamek, Het, Shelah. Esta es la palabra para perdón, perdón. Pero habíamos obtenido dos letras finales que es Top, 9 y 2. Resulta que cuando hacemos la gematría de la palabra Shelah, que tiene un valor de 98, después la reducimos y es 17, finalmente tenemos un valor de 8. Tenemos un 8 como valor final. Toda la palabra vale 98 y la vamos reduciendo. Cuando hacemos gematría, podemos utilizar tanto el primer valor como el segundo valor como el tercer valor, de acuerdo a la idea que queramos entender o el mensaje de la Torah que queramos comprender que nos está diciendo. Entonces, si tenemos un 8, ¿a qué letra equivale? A la letra Het, que es la letra número 8. Si agregamos la letra Het a la palabra Top, vamos a tener la palabra Tebaj. Tebaj es una palabra fuerte que indica crimen, que indica matanza, pero también es un sacrificio. Bien, cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender que la Torá habla de muerte, de lapidación, de ahorcamiento, de ahogamiento, de apedreamiento, que a una persona la apedreaban por cierto pecado, o este tipo de muertes. En realidad la Torá lo que nos está enseñando es que detrás de esa palabra hay hay otra sustancia. En este caso, que la palabra tebaj no es que signifique muerte como matar a alguien a pedradas, lapidarlo, o ahorcarlo, o ahogarlo, sino que la palabra tebaj es un sacrificio. Si habla de una muerte, pero el aspecto de la muerte no tiene que ser grotesco, sino que es la aparición de la desaparición de algo. Y eso que está desapareciendo está muriendo. Y puede empezar a morir despacio. No exactamente tiene que morir de repente, sino es el aspecto de la muerte que se está manifestando. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que haciendo lo bueno, matas al mal, porque el perdón es matar al mal. ¿Cómo podemos combatir lo malo? Haciendo lo bueno. Entonces las palabras nos están diciendo que el perdón es bueno, que lo bueno es matar, pero haciendo el bien, matas al mal. Es prácticamente las palabras que nos surgen y que la gematría nos muestra de lo que Moshe le pidió al Eterno. Haz algo bueno por el pueblo. Y el perdón de Dios dice, bueno, lo bueno es sacrificar, matar, pero está hablando de un sacrificio divino que es sacrificar lo malo. Prácticamente no es matar a personas, es matar lo vano, aniquilándolo con obras buenas. Bien, una vez que hemos visto esta, ahora sí vamos con la palabra jucat, que es ley. La palabra jucat se escribe así. Es la letra Het, la letra Kuf y la letra Mem. Pero la palabra jucat se puede escribir con una Bab, ya que esta Bab va a contener el recipiente humano. El ser humano representa la letra Bab. ¿Por qué? Es la conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico. Lo que hizo precisamente Moshe.
Moshe se convierte en la Bab, la conexión entre Keter Homay Binah y Seir Ampin, una dimensión espiritual y una física. O se puede escribir simplemente con estas letras. Jucat. Tenemos la palabra ley. De manera simple, esta va a tener una gematría de 400, la Qs vale 100 y tenemos 8. Entonces tenemos 400, 508. Esta palabra vale 508. Cuando tiene la letra Ba, ¿sí? Entonces la palabra vale 514. Y aquí es donde viene la expresión interna de la gematría, que nos va a enviar una información adicional para poder entender esto de una manera más profunda. Lo que se veía como algo muy rígido, ¿sí? Muy cargado de geburá, ¿sí? De rigor, que es ley, como que no es opcional. Una ley no permite pues, tener alternativas ni posibilidad de no hacerlo. Pero aquí la connotación de la esencia de las palabras que nos desdobla la gematría, ¿sí? Porque es profundizar más allá. Tenemos una gematría aquí final, la palabra Jucat, donde el hombre participa de 5, 4, 9 y 1, 10. ¿Sí? Es un sistema perfecto. El 10 es el número perfecto, una estructura completa, que está completa, que no le sobra ni le falta. El 10 es una dimensión, es la letra Yud. Y la letra Yud, pues es una dimensión, que viene siendo también un círculo, ¿sí? Pero la letra Yud es la indicación de algo que se llena y se vacía, una vasija. Y después, la palabra Jucat, tal como aparece en la Torah, usted lo van a ver allí en la parashá de Jucat del capítulo 19 de Bamidbar, ¿sí? La gematría 508 finalmente va a ser 5 y 8, 13. ¿Sí? La ley por sí sola, la constitución de las misbot, es amor. La palabra 13 tiene su correspondencia con la palabra ahabá, que es amor. Y algunas otras palabras, la palabra unidad también tiene el valor de 13, la unidad. Pues es la unidad del amor del Creador. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra cuando tiene una bab interna, cuando es la conexión? Entonces estamos aprendiendo que este amor solamente se ve completado, solamente se ve expresado y solamente se perfecciona cuando la conexión entre el cielo y la tierra hace su aparición, es decir, cuando el hombre, ¿sí?, participa de manera correcta en cumplir las mitzvot, se convierte en un amor perfecto. Es un amor perfecto. Es lo que nos está diciendo la gematría final, amor y perfección. Esto es lo que tiene que ver con la palabra Jucat. Pero la parashá habla de la vaca roja, ¿sí?, que comenzamos diciendo que es la semilla, que es la constitución de todas las leyes, están incluidas en la palabra, en esta parashá, en este mandamiento de la vaca roja. Algo difícil de entender para la mentalidad lógica, ¿sí? No hay una lógica elemental aquí, hablar de la vaca roja. Pero vamos a ver qué es la gematría. Nos va a ayudar, nos va a dar una insinuación, porque difícilmente vamos a llegar a la comprensión total de esta misbot, porque el Midrash explica que el rey Salomón, con toda su sabiduría, ¿va?,
con toda su sabiduría, no logró descifrar el contenido interno de la pará adumá, de la vaca roja, mientras que el primer sacrificio de la pará adumá la hizo Moisés, y el sacrificio lo hizo Elazar. Elazar era hijo o fue hijo del Cohen Aarón. Él todavía estaba vivo cuando esto ocurrió, pero Dios dio la orden de que fuera el hijo el que hiciera el sacrificio. Aquí nos está haciendo una insinuación, no de que Dios había desechado al Cohen Gadol Aarón. Él estaba a punto de morir, porque en esta parashá fallece tanto Miriam, la hermana de Moshe, como el sumo sacerdote Aarón. Y cuando pone a su hijo, pasa exactamente lo que había ocurrido con el rey David y con el rey Salomón. El rey David estaba deseoso de construir la casa de Dios en este mundo, el Mishkan, el templo. Él lo quería construir, pero le dice el Eterno, no, porque él había participado en muchas guerras, había participado en ciertas cosas, y el templo necesitaba de una representación espiritual más pura. No es que David no lo fuera, ¿sí? Pero era el inicio, era un reset. Entonces el que hace el templo, el que lo fabrica, pues es el rey Salomón, que era hijo de David. Aquí vuelve a ocurrir lo mismo, ¿sí? El sumo sacerdote Aarón no participa no porque no fuera digno, sino porque él había participado en el pecado del becerro de oro. Entonces, Dios requería de una pureza que comenzara de ceros, ¿sí? Y la tenía su hijo, que iba a reemplazar a su padre, el sacerdote o el sumo sacerdote Elazar. Él es el que se encarga de hacer el sacrificio, pero le ponemos atención aquí a la parashá, que la Torah dice que fue bajo las instrucciones de Moshe. El sumo sacerdote estaba haciendo su trabajo, pero Moshe le estaba poniendo la kavaná, la intención mental, porque él sabía lo que había detrás, el trasfondo de este mitzvot que es muy difícil de entender. Por eso les digo, tuvieron que pasar mucho tiempo hasta que llegó Salomón, y aún él con su inteligencia no logró, ¿sí?, comprender esto. No se le dio, tal vez porque no era su tiempo, no lo sabemos, pero no comprendió el significado profundo interno de la pará adumá, del sacrificio de la vaca roja. Y resulta, ¿va?, que desde entonces se han sacrificado nueve vacas rojas. Y la 10ª nos comenta el Midrash de este libro de Bamidbar, de esta parashá, Jucat, que la 10ª vaca roja va a ser sacrificada por el Mesías. Algo muy complicado, entonces, de qué manera y cómo va a ocurrir. Pero vamos entendiendo qué es esto. Y tal vez aquí la palabra nos ayuda a entender pará adumá, como se escribe. Aquí tenemos la palabra pará adumá, Pei Resh Hei, y después Aleph Dalet Mem Hei, pará adumá. Si hacemos la gematría inmediatamente, aquí, esta gematría de aquí abajo son 50, ¿sí? Y aquí tenemos una gematría de la Resh vale 280, la Pei y 5 la G. Entonces tenemos 285, ¿sí? Y vamos a sumarle los 50,
porque son dos palabras que indican una sola. Entonces tenemos 335, ¿sí? 335. Y cuando lo reducimos, tenemos el valor de 11. Lo voy a poner aquí abajo. Este número reducido es el que nos va a indicar, la parte interna de las palabras, ¿sí? La esencia interna de las palabras de para Adumá es 11, que no es un número perfecto, no es un número completo, tampoco es un número que esté compuesto por el amor, tampoco por el 9, que es el Emet, la verdad, tampoco por el 7, que es el hombre que tiene un espíritu, un alma dentro, tampoco es el 6, que es materia. ¿Qué quiere decir entonces el número 11? Tenemos 1 y 1, 2, es como una bet. Una bet. La Torah comienza con Bereshit Bara, ¿sí? 2 bet, un principio. Entonces el número 11 nos está mandando a una dimensión de inicio, donde comienza todo. Recuerden que el Azar, el hijo de Aarón, representa el reset, el inicio es el final, ¿sí? De un sacerdocio y el comienzo de otro. En el caso del rey David, el Salomón, es el final de un reinado de un hombre y comienza el reinado de su hijo. Aquí hay una insinuación de que termina un reinado, ¿sí? Humano o físico o de gobiernos o un sistema basado en las hukim, en las leyes, y comienza un reinado mesiánico. Porque ya dijimos que el Midrash explica que este sacrificio lo va a hacer, no, esta décima vaca que va a ser sacrificada, la va a hacer Mashiach en nuestros tiempos. Entonces, el 11 es una representación de un inicio, ¿sí? Comienza una dimensión a partir de cero. Por eso es la purificación de todo aquello que ha tenido contacto con la muerte. Y la muerte no solamente es dejar de respirar, la muerte es estar impuro con todo tipo de maldad y de pecado que provoca la muerte espiritual del ser humano. Como vemos, si lo quisiera expresar de una manera cosmogónica, ¿sí? Un poco más difícil de entender, pero más concreta y más directa, sería que el 11 viene a representar el espacio vacío, la energía oscura, ¿sí? La energía más tremenda que tiene el universo, y a partir de ceros, en donde ni siquiera hay una triada, una molécula o un átomo, sino ceros, uno, ¿sí? O la palabra 2. Recuerde que el Midrash también nos enseña que el Geinón fue creado en el día 2, la Bet es 2. En el día 2 fue creado el abismo, porque, ¿cómo lo podemos expresar o cómo podemos entender esto de que el Geinón fue creado en el segundo día? Pues es fácil, porque tenemos un espacio vacío. Recuerdan que vimos esta palabra, un kar, una dimensión, un halal, un lugar vacío, que en la Kabbalah es una letra Samech que funciona como un útero cósmico, es decir, nuestro universo vacío, desordenado y vacío. Y en el segundo día ya hay un primer día y hay un segundo día. Esto quiere decir que esta dimensión fue partida a la mitad. Imagínense el espacio vacío que produjo partir una dimensión vacía a la mitad. Ya de por sí no había nada. Y luego que es dividida en dos, se crea como un abismo, ¿sí? Pero este abismo llamado el Geinom o el infierno no es otra cosa que el espacio profundo, ¿sí? Y donde el Da'at del creador está oscilando, ¿sí?
aún en lo más profundo de lo más profundo, está la presencia del Creador. Él lo es todo, incluyendo lo que nosotros entendemos como energía oscura. Él lo es todo, incluyendo el espacio vacío, aun cuando no contenga una partícula, ¿sí? Un átomo, este espacio vacío sigue siendo energía del Creador. En este caso, el número 11 hace alusión del inicio. Estamos fabricando la era mesiánica, una dimensión que comienza de ceros, ¿sí? Y la vaca roja representa la purificación de toda esa maldad a nivel universal, a nivel humanidad, a nivel de todas las eras por las que ha transcurrido al ser humano para llegar a esta Neshama, este estado de comprensión que tenemos ahora, está siendo purificado, está siendo depurado. Así que muy posiblemente la última vaca roja no sea literal, no sea exactamente un animal de carne y hueso, sino que la comprensión de esta parte más profunda sea un estado de conciencia. Tal vez la vaca roja somos nosotros, porque la palabra Edom y la palabra Adumá, Adón, perdón, es rojo. Y la palabra Adam, pues es hombre. Y Adumá contiene las dos palabras, tanto hombre como rojo, que fue tomado del barro de la tierra roja, ¿sí? Pensemos en esto, esta difícil comprensión de esta parashá, pero que las palabras nos han ayudado a entender un poquito más allá, nos está indicando que estamos en el comienzo de la era mesiánica y que tal vez el Mesías nunca va a venir a sacrificar una vaca roja, que tal vez nosotros seamos la vaca roja, nosotros somos el hombre tomado del polvo de la tierra roja que va a hacer que surja el Mashiach, sacrificando así nuestro propio cuerpo, nuestros propios deseos. Amados, espero que haya aprendido algo, que me haya dado a entender, que el Eterno les bendiga y les guarde.